potente movimiento ecologista y queremos conocerle en profundidad, sobre todo en una entrevista personal que nos permita saber qué lleva a alguien al activismo por el medio natural, como por ejemplo una de las habituales portavoces, a Begoña Rodríguez. Hola, Bego. Hola. Vamos a conocer un poquito tu vida. ¿De Baracaldo, jolín? Bueno, no puedo evitar todavía sentirme, pues eso, mis raíces están en Orduña, yo me he criado en Orduña, no nací allí, pero toda mi infancia, es decir, llegué con meses allí y me he criado en Orduña y sigo sintiéndome de Orduña. Estoy aquí, ya llevo 30 años y sí, también tiene sentimientos por Baracaldo, pero todavía mis esencias siguen siendo un poco, miran allí, no puedo evitarlo. Claro, te querías en una población más rural. Ajá. Porque Orduña es más rural, o por lo menos antes lo era. Sí, siendo ciudad, la única, es un componente, es un ambiente más rural. Más rodeado de montes, Bueno, yo suelo decir, y un poco con el tema que nos atañe, que emocionalmente a mí el activismo, no el activismo, sino el sentimiento por la naturaleza me viene dado. Nací al lado del mar, en Santander. ¿Ah, sí? Me crié entre montañas, jugué en bosques y arroyos, entonces mis vivencias siempre están relacionadas con algo que tiene de naturaleza salvaje. ¿Qué te llevó a venir a vivir a Baracaldo? El amor. Mi compañero pues es de Baracaldo de toda la vida. A la hora de mirar, pues bueno, en su momento pues una vivienda, pues a él le tiraba esto. Yo, pues bueno, no tenía problema y bueno, en aquel momento, pues por circunstancias, pues vale, pues a Baracaldo. ¿A qué te dedicas? ¿Te dedicabas? Bueno, en el momento que yo me dedicaba en aquella época era periodista de prensa escrita y bueno, estaba en la zona de Ayala, Alto Nervión, es decir, cubría desde Orduña hasta Orozco, un poco toda esa zona, pues tanto el tema administrativo, laboral, que en aquellos años era un tema pues que aquí coincidió con Altos Hornos de Vizcaya y allí con Tubacex, con lo que era entonces Acenor, y bueno, pues había mucho movimiento en aquella época. ¿Y ahora? Ahora, bueno, no soy pensionista, luego después en prensa, pues bueno, estuve un tiempo. Como me dijo una vez una persona, no eres periodista, estás de periodista. ¿Ah? Y es cierto, en la vida pues están en muchas circunstancias, luego pues hice distintos trabajos y bueno, ahora mismo pues soy pensionista. Pues hubiera sido una gran periodista medioambiental, que yo creo que ese tipo de especialización hace falta hoy en día. Bueno, si hoy lo hubiera sido, no lo sé, supongo que me hubiera especializado o no, porque el mundo de la prensa también tiene sus complicaciones como para ejercer. Eres pensionista, pero eres muy joven, ¿por algún motivo? Por accidente. Por un accidente. Por un accidente laboral, sí. Bueno, vamos a qué te lleva entonces a entrar en los colectivos. Ya me has dicho que tu vivencia personal, además nacida en Santander, criada en una zona de mucho verde sí. Alrededor, te lleva a un amor, a un apego hacia todo lo natural, sí, todo lo verde. Sí, digamos, el tema emocional venía dado. ¿Y luego cómo entras en los colectivos? ¿Cuál es el primer colectivo y cómo se te ocurre entrar? Entré en Baracaldo Natural, entré por circunstancias de, bueno, pues de participar, en aquel momento pues estaba en relación con determinadas, con Aralar, y bueno, pues sentíamos pues ver un poquito que intervenir y contribuir en lo que se viera en esos debates, ¿no? sobre Baracaldo, sobre sus espacios naturales, porque bueno, al final la plataforma Baracaldo es la conjunción de asociaciones vecinales, particulares, movimientos que en un momento dado sociales también. Entonces es el hecho tiene más que ver con un modelo de ciudad, desde un punto de vista de defensa del tema medioambiental, pero de defensa del medio natural, pero también de la calidad medioambiental de la propia ciudad y de un desarrollo urbanístico sostenible que combine con esos aspectos. Entonces, tiene mucho que ver con un modelo de ciudad y de vivencia de los ciudadanos. Pero Baracaldo Natural nace por una cosa puntual, ¿no? Bueno, Baracaldo Natural nace en el 2008 a raíz de que yo entonces no estaba, yo empecé en Baracaldo Natural en el 2014-2015. Nace en su momento por el tema de la Supersur, el proyecto de la Supersur,
los proyectos de Chales en Gorostiza, un poquito en esa combinación de esos temas. Al final, pues bueno, aquello hubo su pelea en su momento, yo en ese momento no estaba muy metida ahí, y justo yo cuando empecé fue cuando empezó, al poco tiempo surgió el estudio informativo de 2015 de la variante sur ferroviaria, y ahí es cuando ya empecé a participar más de lleno, más que nada pues quizás porque tenía la capacidad de explicar. Y bueno, lo que vimos en aquel momento era de que una de las cosas que sucede con los estudios informativos de estos grandes proyectos es que la gente primero no vive con el BOE, y para cuando se entera de un proyecto es como casi cuando ya está encima, es decir, que ya no puedes alegar. Es decir, y entonces dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es también explicarle a la gente qué nos pretenden hacer aquí, porque claro, ¿por qué no? Algo que decíamos, bueno, ahí, a partir de ahí es cuando empezamos a plantear, a hacer charlas para explicar a la gente lo que era esa variante sur ferroviaria, porque claro, era un tema que no era fácil de explicar, en el sentido de no es una posición en contra del transporte de mercancías por el transporte ferroviario, sacando de la carretera, es decir, dices, no, si por eso apostamos todos, ¿no? Sino que el tema es por qué tiene que ser con una nueva infraestructura, ¿no? Y entonces explicábamos a la gente, cuando decimos que esa infraestructura va a destrozar el pulmón verde de Baracaldo, ¿por qué lo decíamos? Y entonces a partir de ahí es un poco que te empiezas a meter cada vez más de lleno, das charlas en los barrios, porque fuimos barrio por barrio explicándolo, y bueno, y al mismo tiempo estar trabajando las alegaciones, leyéndote los estudios y demás, y entonces de ahí un poco ya es cuando pues te vas metiendo cada vez más de lleno en el tema, y sobre todo una de las cosas que me sorprendía, que yo les decía en aquellas charlas es, claro, viniendo de donde vengo y con mi experiencia vital, yo decía, no sabéis el tesoro que tenéis en cuanto al tema del ámbito natural, es decir, cualquier municipio que tiene 3 ríos, que está rodeado de montes, es decir, que con todo el tráfico que soportáis, aún así todo ese espacio natural hace que tengáis una respiración, o sea, un aire, digamos, de calidad para poder respirar, es decir, que si no estaríamos todos aquí ahogados, y no lo valoráis. Y era una de las cosas que más me sorprendía, porque yo que he vivido siempre entre montes, o sea, como digo, en Orduña pues es como una herradura, es un circo de montes, y la gente es muy consciente, no sé, el Charlazo, el Santiago, es decir, la gente es como, son sus orgullos. Entonces yo decía, tendríais que estar no solo orgullosos y además manteniendo ese contacto con él. Sin embargo, les decía, vivís de una forma que miréis siempre al ámbito urbano, no miráis, os cuesta mucho mirar al ámbito natural. La gente va tomando conciencia cada vez más, pero creo que también eso tiene que ver mucho con la forma en que la administración ha gestionado también el territorio. Ya, es que poca gente se da cuenta de que el más del 60% de Baracaldo es natural, es verde. Claro. Que asociamos todos a Baracaldo con el ladrillo, con el cemento, y no nos damos cuenta de todo lo que rodea a la ciudad en sí. Claro, tú me acabas de decir, había que empezar a leer el BOE, documentos, para luego hacer charlas y poder explicarle a la gente las charlas. Claro, eres periodista, como yo por un momento me veo ahí leyéndome el BOE, un documento absolutamente técnico, sí, con una jerga técnica. Claro, toda esta... ¿Cómo consigues empaparte? ¿Dónde se estudia? ¿Dónde se aprende? Pues, para luego poder transmitir una información, lo que hace un periodista, ¿no? Además, en una charla absolutamente sencilla y directa, y que la gente entienda lo que querían hacer, bueno, y quieren hacer, porque la variante sur ferroviaria... O por lo menos valore, tenga elementos para sacar sus propias conclusiones, que como digamos en esencia de periodista es más dar los datos y decir, bueno, si quieres más puedes leerte esto, pero bueno, yo te doy una parte, y si te genera suficiente curiosidad, busca más, pero sobre todo, saca una opinión, no te quedes simplemente con que me lo hacen, sino que al final, ¿por qué? Porque yo soy una firme creyente en lo público, y la naturaleza es algo que es un patrimonio público, que lo tenemos ahí, que lo tenemos regalado, porque nos vino dado,
Y quizás el gran problema que tenemos es que cuando algo no nos ha costado nada, no terminamos de valorarlo, salvo cuando es ausente. Sí, hasta que no lo perdamos no lo vamos a valorar. Entonces, y ese momento sería lamentable para todo el mundo. No, es que ya no habría vuelta atrás. En ese momento ya no tendríamos... Entonces, claro, yo entiendo que no es fácil y que es muy duro. ¿Cómo lo haces? Pues bueno, pues con paciencia, buscando en el diccionario a veces palabrejos que dices, bueno, pero ¿esto a qué se refiere realmente? Y también pidiendo ayuda a gente, porque bueno, a veces pues te presentas y dices con cierto descaro y con cierta desvergüenza, te presentas delante de, pues en despachos de gente de la universidad y demás. Oye, pues sí, pues sí, yo cuando estuvimos, me acuerdo que uno de los debates que teníamos, bueno, es claro, precisamente por esa posición que también tenemos favorable al transporte de las mercancías por tren, claro, pero entonces ¿qué? Claro, la gente, y decíamos, ¿qué plantear? Y decíamos, pues hay que plantear alternativas. Y es decir, ¿podemos plantear una alternativa? Pues igual si trabajamos entre todos y tal. Bueno, claro, ahí se ponía la dificultad de joder, pues claro, pero eso requiere dinero y tal, no sé qué, no es fácil. Y yo en aquel momento pues dije, bueno, pues lo que podemos recurrir es a la gente, a determinadas personas no le podemos pedir que nos haga una ayuda continuada, pero sí le podemos igual pedir 2 horas de su tiempo. Y entonces es que nos planteamos, y un poco íbamos en la línea de lo que luego resultó ser también las alternativas de Baracaldo Natural con el tema de la variante sur ferroviaria, el tema de las estructuras ya existentes, ¿no? Entonces a partir de ahí pues fue como me presenté en los despachos pues, de David Hoyos en Sarrico y en ingeniería con Gorka Bueno y ahí empezamos la relación, y también con Sergio de Juan, pues porque teníamos contactos a través de compañeros de la plataforma y demás, y ahí es donde empezamos un poco a vislumbrar por dónde podíamos ir. Claro, yo te lo preguntaba porque una cosa es que llegues a entender un documento de esos que ole, de verdad, te alabo desde aquí, y otra cosa es ya llegar a redactar una alternativa. Claro, obviamente al final tenéis que recurrir a ingenieros que son los que diseñan. Claro. ¿Ha habido alguna conquista en el tema de la variante sur ferroviaria? Pues por ahora lo que sabemos es que lo que hemos ganado es el tiempo de que, bueno, esperemos que con ese avance del tiempo también alguien se replantee que pueda haber incluso nuevas soluciones y planteamientos que ante la situación de emergencia climática y la importancia de la naturaleza para combatir o mitigar los efectos de esa emergencia climática y de esos cambios que nos van a venir, pues igual valoran que quizás es un momento de parar de destrozar el mundo rural para ganar en calidad de vida en el mundo urbano y en el rural. Hablas de que no se ha hecho todavía, está como recepcionada la documentación. ¿Esto qué implica? ¿Que todos los días Bego Rodríguez se levanta por las mañanas y refresca ahí? Porque igual un día, lo que tú has dicho antes, pum, te encuentras en el BOE con que pum, sale tal momento de presentar alegaciones y no refrescas todos los días. No solo igual, Bego, no solo Bego. A ver, hay igual te encuentras con que ya está todo, sí, no, a ver, ya habéis perdido plazos. Con cierta asiduidad, pues eso, lo mismo que miras la prensa por la mañana, pues antes de mirar la prensa, pues te metes en la página de Diputación, el boletín de Vizcaya, el boletín del País Vasco y el BOE, y ya vas metiendo los buscadores y tal, a ver cómo están los temas, ¿no? Si hay algo, si no hay algo. Y también es cierto de que, bueno, pues igual lo haces, igual no todos los días exactamente, pero igual cada 2 o 3 días pues lo haces, pero entre medias también pues igual hay un compañero, oye, que ha salido esto, o ha salido esta noticia también con este tema, o que hace referencia, y entonces pues bueno, un poco nos mantenemos entre todos, hacemos un poco seguimiento de las cosas. O sea, algunos oímos la radio por la mañana, vemos la tele, leemos la prensa, y vosotros además os leéis el BOE, el BOP, lo que sea. Sí. Os leéis todos, porque claro, y así es como descubrís, por ejemplo, ahí va, que van a plantar aquí un parque eólico en lo más verde de Baracaldo, sí, en Argalario. Claro. Así es como os dais cuenta. Sí, ¿Qué está poniendo aquí? Así es como nos enteramos de eso, y así es también como nos enteramos, por ejemplo, del tema del vertedero que se pretendía hacer en Argalario con el acceso del TAP a Bilbao. De repente ves, ¿cómo? Y dices, bueno, pues y a eso ahí pues ya dices, bueno, pues vamos a presentar alegaciones y tal a este tema.
bueno, y ahí pues no fue un tema de un éxito de Baracaldo Natural el que no se hiciera, sino que la propia Diputación también planteó que los argumentos que nosotros planteamos, todo, como el tema de presencia de Alimoche, de hábitat de interés comunitario, etcétera, y de flora y fauna amenazada, pues bueno, lo confirmó también la Diputación, que me imagino que de cara a la Administración pues también tuvo su peso. No vamos a rogarnos un protagonismo que no es enteramente nuestro. Sí, a veces Medio Natural de Diputación nos da la razón, ¿no? Dice, pues sí, pues tenéis razón, a veces. Pues la verdad es que sí, como fue también el caso, por ejemplo, de aquella explotación forestal en la zona entre Trápaga y Baracaldo, que bueno, pretendían sustituir toda la tala de todos los pinos que se iban a talar, sustituirlos por eucaliptos. Y ahí la Diputación, bueno, no nos dio la razón del todo, pero fue la primera vez que emitió una resolución imponiendo al promotor de esa explotación el que si quería sustituir, por lo menos mayoritariamente tenía que ser con especies autóctonas, que hasta ahora no se había hecho nunca. Eso provocó con el tiempo que, digamos, el promotor pues perdiera interés, y precisamente parte de esos terrenos los adquirió la Diputación con el fin de precisamente incrementar el bosque autóctono. Pues bueno, genial. Baracaldo Natural, ¿ahora ha derivado un poquito en la nueva plataforma con el tema eólico? Bueno, ¿Es otro colectivo diferente? Bueno, no, ¿Sois los mismos? A ver, decidimos hacer otra, sería Baracaldo, la plataforma Baracaldo Natural junto con los grupos de montaña de Baracaldo, y entonces ahí decidimos poner, por eso ahí el cambio de nombre, que pusimos Mendieta Neolicoriques Baracaldo. Y bueno, pero el objetivo, el planteamiento es el mismo, la defensa de nuestros espacios naturales, y ahí lo que hicimos fue unas alegaciones diciendo: los dos emplazamientos que estáis planteando son emplazamientos de una riqueza natural y ecológica muy importante, donde además está dentro de ambos sitios están dentro de las áreas críticas de la Alimoche, que tiene un plan de gestión foral que, digamos, lo protege su hábitat y protege, digamos, la especie. Todo bailado, ¿eh? Al trabajo anterior que habéis hecho, al final... No, es que al final, en realidad, todo está encadenado, todo está relacionado. Defendíamos también eso, pues, todo lo que era el hábitat, la cultura y la historia que conllevan esos espacios naturales, porque estamos hablando de una historia minera, donde hay restos mineros, y luego también hablamos de cuevas que además tienen lagunas dentro, es decir, la Cueva del Elefante, digamos, tiene una zona, digamos, que es de lámina de agua subterránea. Claro, todas esas construcciones que nosotros vemos, solamente un mástil, nos parece que un aerogenerador no lleva mucho, pero solamente un mástil con unas aspas enormes que duplicaría, digamos, lo que es el Pirulí. Si lo vemos desde muchos sitios, imaginémonos el impacto ambiental, pero además está el tema de que eso lleva unas bases de más de 500 metros de excavación para poner las bases cimentadas, etcétera, ¿no? Aparte de eso, luego lo que serían las instalaciones auxiliares para, digamos, la conexión luego de las líneas de alta tensión, ¿no? Si lo llegan a poner, yo que el otro día estuve, por ejemplo, en Argalario, ¿podría subir a Argalario y darme una vuelta como hago hoy en día? Yo subí, por ejemplo, desde Barrio Nuevo, en Trápaga. A ver, esa es la curiosidad. El argumento ahora mismo es que eso no, según, o sea, ¿Se acabaría mi disfrutar del monte como lo disfruto ahora? Hombre, tú podrías, no sería el mismo monte. Tienen que hacer viales para, digamos, los distintos aerogeneradores que están distribuidos, pero además de eso, digamos, ahora te dicen no, porque fomentaría también el disfrute de esos viales, pues por ejemplo para la gente que va en bici y tal, y dices sí, pero al mismo tiempo que estáis haciendo esto, hay empresas que están solicitando ya al gobierno central la declaración de instalaciones críticas, que eso, digamos, conlleva conceptos de seguridad y de vallado. Ya, o sea, nos lo vallarían. Eso estaría ahí en el monte, bueno, sentada comiendo el bocadillo en la base de un... Eso es, entonces hoy me lo planteáis como algo donde yo voy a poder seguir disfrutando libremente, pero la pretensión es que luego queda acotado, porque a fin de cuentas esos terrenos quedan privatizados de algún modo.
y es suelo público. Ahora voy a hacer de poli malo. Ya, pero los ecologistas, si siempre estáis a favor de la eólica, de las energías alternativas, Sí, ahora lo que quieren seguimos poner estando. molinos en Baracaldo, no queréis tampoco molinos. Esto es lo que dirá mucha nosotros, gente. por ejemplo, lo que hicimos fue, precisamente porque la primera pregunta, antes de empezar a redactar alegaciones, en la primera reunión que tuvimos todos los colectivos integrantes de la plataforma, fue: ¿estamos a favor o en contra de las energías renovables? Y la respuesta unánime fue que sí, que estamos a favor. El tema es no así. La alternativa que planteamos nosotros es que, por ejemplo, poniendo placas fotovoltaicas en la totalidad de los edificios públicos, ya fueran de Diputación, de Ayuntamiento o de Gobierno vasco, toda esa superficie de tejados, hicimos una especie de cálculo superficial porque era con un Google Maps y calculando medidas, pero decíamos, toda esa superficie de cubiertas, si a eso le añadimos, ya sin cuantificar, pero si a eso añadimos que entre edificios comerciales, edificios industriales, edificios residenciales, añadimos una quinta parte solo de la zona urbanizada de Baracaldo, y recordemos que prácticamente la zona urbanizada de Baracaldo es un tercio del municipio, una quinta parte de la zona urbanizada de Baracaldo, conseguiríamos más de 100 megavatios de potencia, y lo que nos pretenden instalar ahí, por ejemplo, es de 21 megavatios. Ah, vale, o sea, conseguiríamos con fotovoltaica en los edificios en una pequeña parte de Baracaldo, conseguiríamos muchísimo más que con esos pedazos de molinos en Argalario. Vale. Eso. Y además, pero además con otro añadido, que es una electricidad que iría destinada al autoabastecimiento de la población, no a la mercantilización, no requeriría de líneas de alta tensión, en todo caso sí de una mejora de la red eléctrica urbana, cosa que la Baracaldo lo está pidiendo a gritos. No son pocas las veces que se han dado muchos problemas y apagones y cortes de luz porque tenemos una red eléctrica obsoleta. Hablando de energías, hoy en día se oyen voces que defienden la energía nuclear, incluso dentro del ecologismo, como la más limpia. Sí, ¿Qué opina Bego? Bego sigue estando en contra de la energía nuclear. Sigo diciendo que existen las capacidades y los medios para que hoy, mediante energías renovables y sin destrozar espacios naturales, pueda abastecerse la población. Existen los sistemas de almacenamiento, la tecnología en ese sentido existe ya y con el tiempo irá mejorando y serán cada vez más eficaces. Entonces, si existe toda la tecnología para hacer las cosas sin destrozar el ámbito natural, ¿por qué tenemos que apostar por, no, es que tenemos que cubrir unos excedentes para... Dices, no, a ver, ¿cuánta energía consumimos? Deslocalicemos el concepto de la energía. Ahora. O sea, hay alternativas, Bego, tú estás convencida a que se comercialice con la energía que tiene que ser un bien público. Sí. Pero incluso el agua nos la cobran y bastante. Bueno, eso es porque, digamos, hemos sometido todos los bienes públicos ha habido una apuesta desde la administración hacia la privatización. Ya. De los mismos. ¿Y tú opinas que cosas como la energía deberían de ser algo al alcance de todos? A ver, Begoña Rodríguez, o sea, como Begoña Rodríguez, no es una, estoy hablando ahora como persona, yo considero que todo aquello que se considere un bien básico, necesario para la existencia digna de la ciudadanía, debería ser de titularidad pública y, digamos, adecuado, lo cual adecua los costes a que es un coste de mantenimiento, no un coste de comercialización. ¿Qué opinas de la crisis climática? ¿Y qué opinas de aquellos que niegan el cambio climático? Bueno, pues esto es como el terraplanismo, o sea, la crisis, el cambio climático, más que crisis, es el cambio climático, crisis es para nosotros. Sí. El cambio climático está ahí. Es decir, quien lo quiera ver lo verá y quien quiera negarlo, pues por más que argumentos que le des, no lo verá. Las consecuencias ya se están dando, es decir, no es que nunca haya nevado en mayo, ha nevado, pero lo que nunca ha habido son cambios tan rápidos, tan bruscos, tan pérdida de la temperatura estacional,
porque pasamos de unas temperaturas a otras de forma brusca. Eso antes no ocurría, yo recuerdo a mi ama que decía, el tiempo está loco, mira, que era un dicho, ¿no existía eso? A ver, yo últimamente, antes, por ejemplo, las borrascas, cuando llevan nombres, porque son borrascas importantes, antes en avanzar en el abecedario, se tardaba mucho en pasar de unas letras a otras. Hoy en día prácticamente estamos agotando los abecedarios y dándole vueltas una y otra vez. ¿Por qué? Porque las corrientes del mar están cambiando, la temperatura del mar se está elevando, precisamente por la emisión de gases de efecto invernadero. La temperatura del mar se va calentando cada vez más y al mismo tiempo se va cambiando las corrientes cada vez de forma más brusca, lo cual provoca luego también mareas vivas cada vez más fuertes que provocan inundaciones o cambios de temperatura muy bruscos. Eso está ahí. Que cada uno quiera verlo como cambio climático o no. Bueno, la vivencia es que estamos teniendo periodos que dices, bueno, son que por un lado vivimos sequías y por otro lado de repente vivimos inundaciones. Sí, eso no ocurría antes. Mira que la Biblia... No de forma tan frecuente ni tan habitual. Al final un cambio climático yo entiendo personalmente que es el intento de la propia planeta por autorregularse. Ya. Con lo que se lleve por delante. Claro, se autorregula porque lo estamos machacando, entiendo, como sufre una agresión, es como el cuerpo humano, sufre una agresión y al final muchas veces tienes una respuesta ahí autoinmune, claro, porque le estamos agrediendo, claro, él se autorregula porque se siente agredido, imagino, el planeta. A ver, el planeta al final lo que va a reequilibrarse, es decir, porque la vivencia, el concepto de el planeta es un concepto de equilibrio. Si al final agotamos todos los recursos de forma que, digamos, agotamos de tal forma que no es capaz, digamos, es decir, que vamos por encima de la capacidad de regeneración de la propia Tierra, de esos recursos, al final la Tierra acabará regulando, evidentemente, todos los procesos. Ha habido momentos, digamos, donde la Tierra ha sido prácticamente inhabitable para muchas especies, precisamente porque estaba en un proceso de autorregulación. Ya. Sí, sí, sí. ¿Tienes hijos o sobrinos? Sobrinos sí. Sobrinos sí. ¿Y cómo ves el mundo? ¿Cómo te gustaría que lo dejáramos? ¿Y qué propone desde una humilde activista dentro del ecologismo para que nos aseguremos que tus sobrinos, cuando sean mayores, pues no estén viviendo en un desierto? Pues, a ver, ¿cuál sería la solución, en otra palabra? Me gustaría, mi deseo, que conocieran, digamos, espacios naturales como yo los he conocido. Quizás eso sea inevitable que se transforme. ¿Qué es lo que de algún modo te propones y en las conversaciones con ellos? Pues el que tener mayor conciencia de lo que nos ha venido dado, regalado, y que lo sepamos apreciar aunque no nos haya costado dinero. Y que a veces lo material no... Digamos, generamos necesidades, que seamos conscientes de realmente cuáles son nuestras necesidades y que muchas veces a la hora de hacer, como administración, como ciudadanía, como empresas, es decir, al final la pregunta no es si podemos hacer, sino si debemos hacer. Javi Vázquez, muy buenas. Bueno. Te puedo llamar histórico, porque ¿cuántos años llevas en el movimiento ecologista? Sí, no sé, no llevo la cuenta, o sea, pero se puede decir que toda mi vida adulta. Yo me enganché un poco pues por la preocupación, un poco también como nace el movimiento ecologista en Euskal Herria, que es un poco a través de la preocupación nuclear o el problema nuclear. Me enganché un poco, yo trabajé en la construcción de la central de Lemoniz. ¿Trabajaste en la construcción de la central? Sí, no sabía ni lo que era. Era un sitio, o sea, yo trabajaba un poco, empecé a trabajar en montaje, había una obra que pagaban mucho mejor que en todo el resto de obras y entonces, pues bueno, pues alguna gente de la cuadrilla y tal, pues fuimos a buscar trabajo y nos quedamos allí trabajando. ¿Y te enganchas porque ves lo que se está construyendo? ¿Te informas o cómo...? Yo soy, o sea, siempre he trabajado en el metal, soy mecánico. Y bueno, pues fuimos a construir una obra que pagaban bien. Entonces ahí empiezas a ver qué es esto de lo nuclear, ¿no? Pues eso, estamos hablando de los 80, 70 y pico. No había internet para poner energía nuclear. Y de repente, pues yo qué sé, hay
un accidente en Harrisburg, en Estados Unidos, ostras, y entonces ya empiezas un poco, primero lo nuclear te suena militar, la bomba, y luego pues eso, ves, dices, puede pasar lo mismo que hace una bomba si esto se explota, ¿no? Y pasa lo de Harrisburg, que estuvo a punto de hacer lo que luego pasó en Fukushima, o lo que estuvo a punto de pasar, bueno, a punto no, que pasó en Chernobyl. O sea, bueno, pues te altera, te pone, empiezas a ver que toda esa gente, porque ya existían los comités bueno, primero Costa Vasca no nuclear, que andaba diciendo, porque claro, había un proyecto enorme de un montón de centrales, 7 me parece que eran, en toda la costa, el de Muniz eran 4 reactores que luego se quedan en 2, o sea, era una barbaridad. Empieza un poco a alterar tu mente, ¿no? A levantar la preocupación si hay gente que protesta y empiezas a informarte y bueno, pues a partir del 82 así, que es el cierre de Lemoniz, bueno, ya entras en contacto. ¿Pero qué haces? ¿Dejas el trabajo o ya había acabado el trabajo? Yo seguía trabajando ahí, de Lemoniz nos la cierran y nos echan a los trabajadores a la calle, tuvimos nuestra pelea para conservar nuestros derechos. Pero es más, no nos dejaban manifestarnos para reclamar porque como también estaban al mismo tiempo las manifestaciones por el cierre de Lemoniz, como que podía haber enfrentamiento y siempre nos llevamos bien, los trabajadores y el pueblo, porque era el pueblo quien paró Lemoniz, o sea, todas las comités antinucleares, ahí ya empieza un poco después de eso. ¿Pero qué pasas? ¿De una manifestación a otra? ¿Saltas de manifestarte con los trabajadores a manifestarte con el movimiento ecologista? Empezamos a tener relación, o empecé a tener relación con el movimiento. ¿Por qué? Porque nos preguntaban o trataban de sembrar sensibilización entre los trabajadores, la gente que tenía preocupación por la gente antinuclear, sí, digamos, ¿no? Comités. Y es cuando descubres que sus reivindicaciones son tan justas como las tuyas, ¿no? Salario, decían, pan. Pero vosotros sabéis lo que habéis construido, lo peligroso que es, os decían bueno, eso y tú te metías a la cama por las noches y decías, ay, mamá, ay, lo que estoy haciendo, el monstruo que colaboraba. Si hubiese seguido construyéndose el Lemoniz, muchos de los trabajadores que estábamos allí hubiésemos abandonado la construcción. O sea, porque sí, porque ya teníamos una conciencia y desde la propia construcción se estaba en contra de la construcción. ¿Y ahora sigues en contra de la energía nuclear? Porque hay sectores ecologistas que hablan de que es la más limpia. No, los ecologistas no hablan de que es la más limpia. Han creado un holding, el que sea, un grupo nuevo, ahora en España, que se llaman ecologistas nucleares, pero que buscan financiación y ya vemos por quién están financiados y bueno, pues están en su derecho de plantear lo que quieran, pero la energía nuclear no es limpia ni lo va a ser nunca porque sus residuos, y es más, no es ni siquiera rentable económicamente, o sea, sale rentable económicamente mientras nos comamos eso, los residuos y el coste del mantenimiento y cuidado de los residuos el resto de la sociedad, pero claro, ni a Iberdrola le interesa hoy. De hecho, están las empresas están de acuerdo con la moratoria y con el cierre porque si tienen que asumir los costes, o sea, que sería lo justo, ¿no? Si tú haces algo, tu producto genera unos residuos y contrólalos. Y es insoportable y dura miles y miles y miles de años. Entonces, tu trabajo en Lemoiz te hace entrar en contacto con los grupos ecologistas y empieza tu activismo. Tendrías por ahí 20 y tantos años. Yo empiezo un poco por marcar un poco el histórico del movimiento ecologista, ¿no? Como decía antes, es Costa Vasca no nuclear. En esos años también hay unos problemas muy grandes en Erandio, son las asociaciones de vecinos y yo creo que es la primera vez que empieza a haber una sensibilidad ecologista vista desde la salud, ¿no? Donde no se podía respirar. Con 2 muertos en Erandio, por cierto, sí, en esas movilizaciones. Sí, porque es que era las orillas de la ría, ¿no recordáis? La gente, pues eso, que ya tiene tacos, era irrespirable. Entonces, digamos que esos son los primeros hitos del movimiento ecologista o sensibilidad ecologista en la sociedad, en nuestra sociedad, ¿no?
Y recogiendo, una vez que se para ahí parando el lemónice, comités, se convierte en comités antinucleares y ecologistas. Empieza a juntarse un poco la gente que ya venía trabajando de una manera un poco más profesional o también a veces de forma aficionada, pero digamos conservacionistas, ¿no? Lo que nosotros a veces en el argot cariñoso llamamos pajaritólogos, ¿no? La gente que se dedicaba al estudio, pues, de aves, fauna, pero con un conocimiento más científico, ¿no? No solamente desde el corazón. Entonces eso empiezan a haber conversaciones cruzadas y se empieza a ver esa necesidad de unificar el movimiento ecologista, ¿no? Nace Eguzki, que coge un poco esa unificación del movimiento ecologista en Euskal Herria, y con el tiempo hay una escisión en Eguzki, nace Eki, y bueno, desde Eki mi trayectoria, digamos, va quedándose en esa evolución. Mi papel más activo dentro del ecologismo como militancia, ya conformamos, o sea, digamos que empieza a tener una estabilidad en Eki. En Baracaldo siempre ha habido grupo local. Estuvimos en Berriochoa, donde hoy están las instalaciones el edificio que están las instalaciones de salud mental, me parece, algún tema de estos. Estuvimos en el Matadero cuando se hizo la radio y teníamos un programa Sirika Irratia. Siempre veníamos trabajando un poco por la unidad del movimiento ecologista, y en Vizcaya se conforma Erreka. La intención era que fuese la unidad de todo ese movimiento en toda Euskal Herria, no cuaja. Y con el tiempo, en el 99, empieza a hablarse a nivel del Estado también de la unificación del movimiento ecologista. Teníamos relaciones nosotros con la CODA, que era uno de los movimientos más amplios en el Estado, y se conforma Ecologistas en Acción. Y en Euskal Herria se conforma Ecologistas Marchan. Entonces, ¿cuál es la forma de organizarnos? Confederal. Hay una federación en Euskal Herria, todos los herrialdes somos autónomos, y se empieza a atomizar un poco y a centralizar, digamos, pues por optimización de fuerzas, digamos, muy en las capitales. Pero, por ejemplo, Baracaldo siempre se ha identificado un poco más del mantenimiento de lo que es el grupo local, que yo creo que tiene algo que ver también con la mentalidad rural. Yo creo que Baracaldo ha tenido una identidad rural dentro de lo urbano, porque éramos los hijos de los emigrantes, de la gente que venía del pueblo, se asentaba en la ciudad, pero su cultura la tenía hecha. De hecho, ahí vemos todas las casas regionales, tal, y yo creo que eso también nos ha dado primero un rollo más de colectividad, más de cercanía. Lo que no se hace en conjunto es imposible de hacer, y es cierto. Y luego, por otro lado, ese cariño también un poco más a la tierra. De hecho, veíamos cualquier sitio, cualquier campa que estaba a la espera de construir o tal, era una huerta. Era una huerta, en Baracaldo. Sí. Una huerta con gallinas, conejos. O sea, entonces, por eso digo que parece que esas cosas, como las hemos visto de continuo, es lo normal y no le das importancia, pero influye en la vida, influye en la manera de pensar, influye en la manera de hacerte. Es que hay un montón de cosas que van pasando en este municipio que os hacen andar van pasando siempre. Y hay cosas, y a veces parece que podemos tener una sensación de que siempre perdemos, ¿no? O sea, de que la administración es un rodillo y avasalla, y es cierto. Además, la administración no es honesta, porque no es persona. O sea, es un ente abstracto, y
y mientras nos exige cumplir con la ley y con todas las leyes a pesar de su desconocimiento, como la administración sí la conoce, siempre está haciendo jugadas para sortearla y incumplirla. Y digo esto porque un ejemplo muy claro en Baracaldo, y fue una pelea cuando dices lo de Spiritual, la plataforma, o sea, generalmente los movimientos y nosotros como EQI entonces y como Ecologistas Marchan Hoy, siempre tratamos de trabajar un poco en confluencias. Y las confluencias llevan a la conformación de las plataformas, porque en las plataformas se juntan los afectados, digamos, y otra visión que puede ser más amplia, un poco más allá de la afección que me da en mi jardín, que es la visión ecologista, ¿no? Spiritual nace para salvar el último humedal de la margen izquierda, el de Ibarreta-Zuloco, o sea, Zuloco y Barreta, se hace para la construcción del megapar. Se construye el megapar reduciendo, bueno, en aquella pelea conseguimos que se hiciese el deslinde de la zona, declarando, o sea, haciéndose y declarándose toda esa zona como costa, porque la costa llega, las mareas llegan hasta Bengolea. Y una vez hecho el deslinde, el puente de la carretera general en Retuerto, digamos que es la frontera, hasta ahí somos mar. Toda esa zona está bajo, como 8 metros en algunas zonas bajo el nivel del mar. Eso era el Urdaibai que podemos ver hoy. Sí. Pero eso era, viendo Baracaldo, si miras el mapa en aéreo, notas como una herradura que es el promontorio de San Vicente, el Carmen, Careaga, va haciendo toda una vuelta que va a ser lo que nos va a ocupar si no combatimos el cambio climático, las mareas. Eso te iba a decir, tú que sabes de esto, ¿no descartas como la naturaleza además no, Baracaldo es sabia, vamos a vivir en chalupa, si es que estamos. Que un día Megapar vaya flotando hacia la mar, sí, sí. No lo descartas. Megapar no se inunda porque tiene unas bombas enormes trabajando continuamente para achicar el agua, digamos. Y porque hagas un relleno, que es lo que se hizo, para no mojarme los pies, no quiere decir que el agua no esté. ¿Se consiguió ahí alguna pequeña victoria o no? Pues digo, con relación a la victoria, ahí la administración, en ese caso nuestro ayuntamiento, jugó bastante con la ley, era suelo urbanizable cuando le interesaba, era suelo urbano cuando le interesaba. Total, que la última sentencia del Supremo del 2012 dice lo construido, y la sentencia que permitió construirlo, porque fueron a tribunales, es contraria a la ley, y eso lo dice el Supremo, pero bueno, como ya estaba hecho y no se recurrió, una cosa no se puede, digamos, juzgar dos veces y no se había recurrido, pues la construcción se queda como está, pero es contraria a la ley. Si hoy desaparecería Megapar, no se podría hacer nada, para que nos entendamos, o sea, porque a veces... pero esta sentencia, por ejemplo, marca un hito, y marca un hito porque ahora tenemos otros problemas como el recuperar el humedal del Amiaco, el subfluvial o Urdaibai, el Guggenheim 2. Bueno, pues se está haciendo un poco en Urdaibai, Guggenheim 2, la misma jugada. No, hacemos un cambio y reducimos a 6 metros, que es lo que hicieron en el Megapar, ¿no? El dominio público y la protección. Pues no se puede, no se puede, es ilegal, y un precedente jurídico lo tenemos en la sentencia de Megapar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer las personas? Pues mirarlo, y a veces, y es de lo que se aprovecha la administración o los poderosos, o sea, de que tienen medios suficientes pues para pasarte por encima como un rodillo, porque un recurso, o sea, la acción jurídica requiere profesionalidad, conocimiento y dinero. Y en el caso de Urdaibai, que estaba comentando ahora, no es normal, porque otra irregularidad que se está haciendo es la ley de costas. Cuando te puede permitir una actividad en zona de costas, pero eso se llama una concesión. El astillero, que hoy en día todavía está en funcionamiento en la zona, que acaba de salir o está todavía para salir un barco, tiene una actividad porque tiene una concesión. Por cierto, esta se le acabó hace bastantes años, pero sigue. Quien hace la actividad es el que tiene que limpiar o descontaminar el suelo.
nos van a hacer la administración ahí otra trampa más. Va a descontaminar el suelo con el dinero de todos. Javi, pero es todo un déjà vu. Me estaba acordando ahora del tema del lindane también en Baracaldo. Se fue la empresa, dejó el lindane y pagamos todos la planta y la celda de Argalario. Ese es otro hito en Baracaldo. Baracaldo, igual que toda la margen izquierda, como decía antes, ha vivido, digamos, de cara a la ría. En Baracaldo, además, tenemos que tener en cuenta que esa herradura que decía, tenemos la desembocadura del Cadagua. Tenemos el Nervión. En el Galindo va haciendo, date cuenta, esa herradura y nos vamos hasta Cadagua, ¿no? El Castaños, que es el empalme del Galindo. Desgraciadamente hoy se ve como una escuadra ahí, si miramos aéreo de Megapar, 90 grados. Bueno, ahí salen varios ríos que confluyen, ¿no? Otros afluentes. ¿Y qué pasaba? Que toda la industria pesada estaba aquí. Daros cuenta que Luchana, que me acuerdo un reportaje que sacó Interview en su día, que la bomba química de España, porque estaba Cefanitro, luego se hizo Rontealde, que también hubo muchas movidas de toda la población de Baracaldo. Yo creo que las manifestaciones más masivas que ha habido en Baracaldo, en la que hubo algunos tiros, y no precisamente al aire, porque me acuerdo enfrente de San José, que no me acuerdo del banco que estaba, no sé si es el mismo, en el cartel de anuncios que sobresalía estaba la bala a una altura como, bueno, el agujero de entrada y salida a una altura del pecho, o sea, que disparaban a las personas. En Rontealde, cuando se hace, claro, ¿qué es lo que está produciendo Rontealde al aire? Azufre puro. O sea, de hecho, hubo varios episodios en las paradas, en las arrancadas, cuando se hacían las paradas, y quiero la desgracia con 2 muertos, de asomarse a la ventana, sacudir la alfombra y ¡pum!, quedarse colgada de la ventana. O sea, muchos problemas tenían la gente que tenía problemas de respiración, asma y tal. Quiero recordar una imprudencia además que cometió la dirección del Colegio del Pilar, que cuando la municipal, bueno, se declaró emergencia y sale la municipal, quédense en casa, cierren las ventanas, los niños en las aulas, tal, y alarmismos, y a aquella señora pues no se le ocurrió otra cosa que sacar a los críos al patio. Tuvo suerte porque o sea, es una inconsciencia. Aquí no pasa nada, pero esas situaciones nos dieron 2 muertos. O sea, todo eso siempre lo hemos estado peleando. Teníamos otra fábrica importante, que era la del Lindano, y otra teníamos a la otra margen de la ría, ¿no?, en Erandio, y pues la gente de mi generación se acordará que en lo que era el edificio de la vaquería, o sea, este caserío de ruido que hay en la entrada, en lo que hoy haces la curva para ir para Luchana, estaba la Montaña Blanca, que eran los restos del lindane ahí amontonados. O sea, eso luego se esparció absolutamente por todas partes y nos generaba un problema. Las primeras movidas se hicieron en el barrio de Zuazo-Artegabetia, las asociaciones de vecinos, y ya se hablaba de hacer una celda de hormigón para meterlo y tal, ¿no? Con el transcurso de los años, se ve una proyección económica, necesitamos el suelo de donde hoy está el Megapar para desarrollo económico, y entonces entonces nos acordamos de limpiar. Y en vez de tirar de quienes han manchado eso, pues se tira de la administración. Y al mismo tiempo, bueno, se hace un mal acuerdo con la Chemical, y que no es suficiente para pagar los problemas que nos dio y que todavía nos sigue dando. La administración siempre ha ido al carromato de las denuncias de los grupos ecologistas. Si no estuvierais vecinos a veces. Si no estuvierais de acicate, seguiría un Baracaldo polucionado. Pues sí, sería un Baracaldo que habría evolucionado muy poco. Y digo, porque en el 2000 todavía estaba este ayuntamiento con esa mentalidad. En el 2000, por protestar contra y por pedir la conservación, que hicimos un censo de fauna y flora muy específica, además, y con muchas particularidades, que se destruyó con la construcción del Megapar,
que se ha ido recuperando un poco la parte de carrizo, por ejemplo, en las orillas del río, porque era lo que ocupaba, digamos, la lámina de agua. Y bueno, pues afortunadamente cuesta esa labor de Pepito Grillo, pero bueno, parece que inciden las conciencias también de los políticos a veces, ¿no? Se va ganando en sensibilidad y aunque es lento y tedioso, pero bueno, somos muy pacientes, o sea, somos más persistentes que el lindano. Sois persistentes, ¿y cómo lleváis cuando ya están los ecologistas, cuando hablan así de vosotros como que sois el Pepito Grillo, qué pesados? ¿Cómo te sienta a ti eso? Pues me da pena, pero me da pena no por lo que te pueda afectar de mira qué piensan de mí o qué piensan de nosotros, me da pena porque le faltan gafas, tendría que ir a graduarse esa persona a mirar, porque nosotros, antes lo decía, partimos del ecologismo social, del hábitat y de todos los habitantes. La Tierra va a seguir aquí. Ahora un problema, por ejemplo, el calentamiento global. A ver, ya nadie, o sea, los negacionistas seguirán diciendo que no existe y que no va a venir. El planeta va a seguir. Igual que existen el resto de planetas en el resto del universo, ¿no? Y otras estrellas. Los que no sé si vamos a estar aquí somos nosotros. Lo que tenemos que conservar el hábitat desde el puro egoísmo. O sea, si queremos sobrevivir, tenemos que conservar el hábitat en condiciones para vivir. Y para poder seguir conservando nuestra casa, que es la Tierra, que es el planeta Tierra, ¿qué consejos das? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esta dinámica que hay de la poda matarrasa, ¿no? Lo corto todo, no hago más que muñones a los árboles y luego si se muere pues lo cambio por otro. Un árbol no es un mueble, un árbol nos ayuda a vivir, un árbol dice la ONU, no lo decimos nosotros. Es necesario que para tener una buena calidad de aire en una ciudad, no solamente es el aire, pero una buena calidad de aire, necesitas un árbol por cada 3 habitantes. Pensemos local, pensemos Baracaldo, ¿tenemos un árbol por cada 3 habitantes? No. Pensemos más local todavía, el barrio. ¿En mi barrio hay un árbol por cada 3 habitantes? No. Empecemos a pensar, plantemos un árbol y empecemos a pedir o empecemos a poner facilidades desde la administración a que eso se pueda hacer. Que lo que tiene que haber en la ciudad son bosquetes urbanos, renaturalicemos la ciudad, recuperemos esa calidad de aire, bajemos las temperaturas, que el suelo es un radiador, o sea, demos sombra a ese suelo, quitemos ruido, nos lo quita el árbol. Hagamos menos casetitas para los pajaritos y dejémosles los árboles y los arbustos. Ya para terminar, hablando de futuro a cumplir, 2020 era la Agenda 2020, ahora es la Agenda 2030, que tenemos una serie de compromisos a cumplir. ¿Será la Agenda 2040 luego, después? Mira, la agenda tiene que ser la de hoy, y la de hoy para mañana. Y en vez de ponerse fechas y además que no se las cumplen, hay que ponerse los deberes. Yo es que desde pequeño siempre me decían no dejes para hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pues eso es lo que le decimos a la administración, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No vas a conseguir objetivos mañana, te los marques a largo, medio o corto plazo si no empiezas a hacer los deberes hoy. No puedes dejar para hacer los deberes, esto ya lo hago mañana. No, hay que hacerlo hoy. Y tenemos lo que tiene que hacer la administración, porque nunca, siempre que es la disculpa que ponen siempre, es que carezco de medios, no llego, no tengo, pues aprovecha el voluntariado. Aprovecha el voluntariado porque la gente está en disposición de hacer, y eso se ha visto, por ejemplo, en la última plantación que hicimos, pues con este tema de la renaturalización de las ciudades, y en la plantación que hicimos en el B, que por cierto solo están puestos los árboles que pusimos, pero bueno, esperemos que la segunda, tercera fase, que toda esa zona se convierta en un bosque, que es el compromiso que adquirió el ayuntamiento. También por otra pelea de los ecologistas, pelea tras pelea. De ahí nace un poco la idea de hacer la necesidad de la normativa de arbolado, cuando San Eloy se cargaba la secuoya de 100 y pico años
que tenía, porque claro, el urbanismo va creciendo, el edificio pum, se pega al árbol y luego el árbol está muy pegado al edificio y el árbol molesta. Bueno, pues el árbol 100 y pico años, después de unas cuantas conversaciones conseguimos, en vez de pararnos a discutir sobre las diferencias y el apeo, pues buscar las confluencias. Nos parecía además que era hasta ridículo que quien se dedica a la sanidad no mire por la sanidad, entonces bueno, pues hubo ese compromiso, esa digamos sintonía o ese encuentro de compensar con un año o sea, por cada año del árbol apeado, un árbol de maduro. O sea, por esos años. Entonces, por eso se hizo. Y se notó mucho el efecto, porque después, en las lluvias posteriores, evitó un poco, cambió la dinámica del río, recuperó el río su dinámica y frena las aguas. Por eso Megapar es lo contrario a lo que tenía que hacer. Eso se llama lámina aluvial y es donde el río pierde fuerza, se extiende, se calma y va gradualmente escapándose otra vez ese agua y no hubiese sido necesario hacer el parque de tormentas que tenemos después gigante con todas las problemáticas que nos está dando, que también está siendo necesario apear árboles porque fíjate, o sea, no hagamos cosas artificiales cuando las tenemos naturales, conservémoslas. Fue ridículo en su momento tratar de hacer una lámina de agua artificial en el promontorio de San Vicente, en el parque botánico, cuando tenías podías haber hecho en esa cima el Megapar y haber hecho abajo, que ya lo tenías hecho, una vez recuperado y descontaminado. Ese humedal, haber mantenido el humedal. Sí, mantener el humedal, tener Urdaibai en Baracaldo. Con ese mensaje nos quedamos, porque podría estar contigo desgranando mil y una batallas medioambientales. Sí, es lo que tiene Abuelo Cebolleta, estás mucho rato ahí.